¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Nos da mucho gusto recibirlos una vez más en las instalaciones del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, con un cordial saludo de Pedro Salmerón, titular de la dependencia. También enviamos saludos a la gente que en el medio inmaterial de las redes sociales nos sigue a través de la aplicación Periscope de Twitter. No dejen de sintonizarnos, más aún, no dejen de sentir la tentación por venir a visitarnos directamente aquí en el INER. Bien, hoy tenemos la 9ª conferencia del curso La Revolución Agraria Zapatista. Estamos ya a punto de terminar esta serie de 10 conferencias sobre un tema que es conmemorativo. Y hoy tenemos como invitada especial a la doctora Aura Hernández, que nos visita de las lejanas tierras del estado de Morelos, por eso llegó unos minutitos después, pues, venir en carretera y demás. Para que ustedes tengan idea de la especialista que nos acompaña, daré lectura a su semblanza curricular. La doctora Aura Hernández es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Veracruzana, maestra en Historia Contemporánea por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y doctora en Historia por el Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos. Se ha desempeñado en medios de comunicación y en la actualidad es directora de la Casa de la Cultura Jurídica en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Se ha desempeñado como docente y secretaria académica de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y de la Unidad de Posgrado del Instituto de Ciencias de la Educación. Entre sus publicaciones destacamos los siguientes títulos: La querella por la tierra y por el agua en el Morelos revolucionario, razonamientos de clase y argumentos históricos en la disputa por la tierra y por el agua entre las haciendas y los pueblos de Morelos, 1920-1924. Parece título del siglo XVII, así como breve tratado que trata las cosas más. Bueno, este ensayo está publicado en una obra titulada Historia Judicial, volumen 2, editado por la Suprema Corte de Justicia en 2007. También su colaboración, su artículo, No somos bandidos y menos asaltantes, bandolerismo y resistencia en el Morelos revolucionario, las huellas del Plan de Ayala en los postulados programáticos del Plan de Cerro Prieto de los jaramillistas de Morelos. Este ensayo está publicado en la obra La Revolución por escrito, Planes Políticos Revolucionarios del Estado de Morelos, siglos XIX y XX, editado en 2013. Finalmente, otro artículo muy interesante, Delito y disidencia, juicios a Quintín González y Emiliano Zapata, publicado en la obra El Plan de Ayala, un siglo después, compilado por Laura Espejel, es una edición muy reciente de 2008. Bien, con estos precedentes, ya les adelantamos, hoy la doctora Aura Hernández analizará la situación del estado de Morelos tras la muerte del caudillo. ¿Qué sucedió después de la muerte de Zapata, precisamente en el estado de Morelos? La recibimos con un aplauso. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Primero una disculpa por llegué un poquito tarde. Vengo de Cuernavaca, del estado de Morelos. Y bueno, la segunda es que la verdad me siento privilegiada de estar aquí. Ustedes han tenido como profesores, pues creo que a los mejores. Antes de mí estuvo el doctor Pedro Salmerón, después de mí estará el doctor Armando Bartra, entonces bueno, pues la tengo difícil. Yo agradezco esta invitación, yo no es excusa, pero yo me dedico al servicio público hace casi 20 años. Eventualmente doy clases en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en el Departamento de Historia, gracias al doctor Horacio Crespo, que también estuvo con ustedes como profesor. Bueno, él siempre me considera, me invita, he publicado cosas con él, pero yo me dedico sobre todo, la Casa de la Cultura Jurídica, donde yo trabajo desde hace casi 20 años, aparte de hacer un órgano de difusión en materia de derechos humanos, también es un archivo judicial. Y un archivo judicial que me encantaría que fueran a visitarlo en algún momento, porque bueno, tenemos un acervo muy importante sobre procesos penales y amparos
de Zapata y los zapatistas. Es un archivo que rescatamos, que estaba en muy malas condiciones. Y bueno, pues yo realmente no me dedico a la investigación ni a la docencia de manera regular, entonces bueno, me siento en desventaja, y sobre todo con las personas pues tan especializadas que me antecedieron y quienes me van a seguir. Entonces bueno, yo les voy a hablar un poco. Le decía a David que yo no estudié a Morelos postrevolucionario, yo estudié a Rubén Jaramillo. Me dediqué casi 10 años de mi vida, me hice mi tesis de maestría y mi tesis de doctorado sobre Rubén Jaramillo, un zapatista que de alguna manera tiene actividad política, encabeza movimientos sociales, movimientos agrarios en Morelos desde los años 20 y hasta 1962 cuando lo asesinan. Entonces Jaramillo es como una ventana que a mí me permitió o me obligó a estudiar el Morelos postrevolucionario. Por una parte, en el periodo inmediato a la muerte de Zapata, hasta los años 30, que se instaura en Morelos el orden constitucional. Morelos tuvo entre 1913, cuando Juvencio Robles puso preso a todo el Congreso del Estado de Morelos y al gobernador de ese momento, hasta 1930 tuvo 28 gobernadores, algunos designados desde el centro, algunos no hubo, la mayoría designados del centro. Y bueno, yo voy a empezar de alguna manera mi exposición desde 1930 con Vicente Estrada Cajigal. Posteriormente, bueno, yo quiero hacer como una revisión de los años 40, qué pasa cuando y cómo afecta a los zapatistas y a los que quedaron, y el cambio tan radical después del periodo de Lázaro Cárdenas. Y qué pasa también, por ejemplo, con los jaramillistas de Morelos como herederos del zapatismo en los años 60, y también cómo incluso la Guerra Fría, pareciera que es algo muy lejano, se nota en cómo son reprimidos los movimientos sociales de Morelos. Creo que el Estado de Morelos nos muestra, a partir de la muerte de Zapata, el regreso al orden constitucional, y a los años posteriores, el periodo de lo que conocemos como el milagro mexicano, nos muestra cómo el Estado mexicano no hizo justicia a los revolucionarios, ¿no? Y sobre todo a la facción zapatista, que es la facción perdedora de la Revolución Mexicana. Entonces, creo que esto nos va a permitir. Yo preparé un pequeño texto, espero no leerlo mucho, ir platicando con ustedes, pero es una parte muy grande, muy amplia, es un periodo muy amplio que yo quiero terminar en los años 70, cuando hay un gran auge en el estado de Morelos de, por ejemplo, sindicalismo independiente, como no se ve, creo que en ninguna parte del país. Hay, por ejemplo, hay una gran movilización social que surge a través de la iglesia, pero no es de la iglesia católica, pero es precisamente la iglesia de don Sergio Méndez Arceo con la teología de la liberación. Y bueno, en esos años surge un movimiento que es de influencia maoísta, que encabeza el Güero Medrano. Se funda una colonia que llevaría el nombre de Rubén Jaramillo, y bueno, ahí quiero cerrar. Pero también en los años 60 hubo una gran movilización porque en Morelos termina el reparto agrario, y entonces hay un fenómeno muy importante que tiene que ver con la defensa de los recursos naturales del estado de Morelos. Morelos es un estado que, bueno, desde Maximiliano es un estado de un clima envidiable, hay mucha agua, hay mucha vegetación, hay bosque. Entonces empieza en los años 40 un auge inmobiliario y que cambia la dinámica social del estado de Morelos y genera otro tipo de movimientos sociales. Tenemos movimientos también ahí por la defensa del agua, por la defensa del territorio. Entonces, bueno, y se cambia la tradición agrarista del estado de Morelos y también cambian los movimientos sociales del estado de Morelos. Entonces, vamos a llegar incluso trataré de llegar. Entonces, bueno, voy a ir leyendo y voy a ir platicando con ustedes. Me dicen que hay preguntas al final, entonces, bueno, me voy a dar prisa para que no se aburran. Entonces, bueno, más o menos es lo que les quiero yo plantear a ustedes, ¿no?
y me voy a detener en algunas partes para comentar. Voy a empezar. En su obra clásica sobre la Revolución Interrumpida, Adolfo Gili recupera una anécdota del periodista Carlton Bills, publicada en Nueva York en 1923. Según esto, cuando Álvaro Obregón entró a la Ciudad de México con su ejército revolucionario, el periodista preguntó a un rudo zapatista apenas llegado de las montañas que qué quería su pueblo. Su respuesta, dice Gili, restalló como un látigo grabado sin duda en su ánimo por 10 años de lucha guerrillera. Queremos tierra, agua y escuelas. Los zapatistas que perdieron la guerra y cuyos líderes principales como Antonio Díaz Soto y Gama, Gildardo Magaña y Genovevo de la O, como también, siguiendo con Gili, ellos pactaron con Obregón, el gran vencedor de la Revolución Mexicana, para salvar lo salvable. Pero hacerlo significó también un repliegue profundo de los postulados zapatistas. Desde 1913 se rompió en Morelos el orden constitucional cuando Victoriano Huerta, después del asesinato de Madero, designó a Juvencio Robles como jefe de operaciones militares y este acusó de rebelión en masa, así se llama el proceso penal, rebelión en masa, a todos los integrantes de la legislatura del estado de Morelos, al gobernador Benito Tajonar y a algunos presidentes municipales, lo que originó que se le designó como gobernador provisional a Juvencio Robles. Él, bueno, me imagino que ya les han hablado aquí de Juvencio Robles. Juvencio Robles practicó una política de tierra arrasada en el estado de Morelos para terminar con el movimiento zapatista mediante la leva y la recolonización. Esto consistía en evacuar a los pueblos para reconcentrarlos en las cabeceras de distrito o poblaciones principales más cercanas, incendiando cosechas y los bienes de los pobladores de los lugares desalojados, además de robar su ganado. A las personas que encontraba fuera de los campos se les acusaba de rebeldes y se les ejecutaba. De este modo, la población quedaba bajo vigilancia y control militar y los rebeldes sin apoyo. Tras la derrota de Huerta en 1914, los zapatistas también tomaron el control político de Morelos y en algún momento de algunas partes del estado de Guerrero. Fueron gobernadores zapatistas, por ejemplo, Genovevo de la O, Lorenzo Vázquez, quienes además restablecieron la autoridad municipal. La principal preocupación en ese momento de los zapatistas de Morelos fue hacer realidad el Plan de Ayala. Se organizó la distribución de tierras a los campesinos, el gobierno se dejó en manos de los municipios, quienes continuaron resolviendo las obras colectivas, el empleo de los fondos comunales, las relaciones con el ejército zapatista, los aportes para el sostenimiento de la educación y las cuestiones de tierra, aguas y bosques. A Zapata se le veía como el juez supremo, como el jefe. Yo cuando puse la imagen de Zapata y puse el jefe es con toda esa connotación, porque lo mismo Zapata era el jefe militar, que era el compadre, el padrino de las fiestas patronales, el que iba a las fiestas, a los gallos con sus compañeros de batalla. Entonces, esa idea del jefe fue en todos sentidos, todavía en los pueblos de Morelos se refieren a Zapata como el jefe. Arturo Barman dice que el zapatismo no había ganado la guerra, mucho menos la revolución. La muerte de Zapata fue para muchos el epitafio del Ejército del Sur, dice Barman, sin rendirse, sin traicionar y hasta sin entregar las armas al enemigo, los combatientes volvieron poco a poco a sus pueblos derruidos. Solo los más persistentes, apenas un puñado, siguieron levantados después de la muerte de Zapata. En Morelos, la revolución no había logrado destruir a la vieja oligarquía y los hacendados se movían a su gusto y mejor que nadie. Del archivo que yo custodio, por ejemplo, tenemos una serie de amparos de tierras de los años 20, donde se oponían los herederos de los hacendados a la distribución de las tierras. Hay un amparo el administrador de la hacienda de Cortés,
que no sé si ustedes conocen bien Morelos, la Hacienda de Cortés es un hotel ahora y un restaurante, pues ese era el casco de la Hacienda de Atlacomulco, que era la hacienda de los descendientes de Hernán Cortés. El administrador se ampara en contra de la distribución de las tierras para la creación de los ejidos de del ejido de Jiutepec. Yo vivo en Jiutepec. Entonces, y esa es la primera vez en la historia que se afecta el territorio de los descendientes de Hernán Cortés. Se cedieron, me parece, no recuerdo el número de hectáreas exactamente, pero a partir de la Hacienda de Cortés se crea el ejido de Jiutepec. Hubo otros hacendados como Manuel Amor, como otro de apellido Araoz, que bueno, ellos ganaron sus amparos. Hay las haciendas de Santa Clara de Montefalco, que están en el oriente de Morelos, ellos todavía, sus herederos tienen la posesión de esos terrenos. Entonces, quiero decirles que con la Revolución Mexicana no hubo una evolución tampoco, aún con el artículo 27 constitucional en las condiciones en que quedó y que recogía los postulados de alguna manera del plan de Ayala, muchas haciendas fueron regresadas a sus dueños. Entonces, bueno, esos litigios siguieron, se crearon varios pueblos y aquí es importante también, hay un dato que maneja Arturo Barman que dice que de todo el reparto agrario que hubo en el periodo hasta Calles, que fue quien decretó el fin del reparto agrario y luego lo retoma Lázaro Cárdenas, solo el 1% fue concedido como restitución a sus dueños originarios. La mayoría fueron dotaciones de tierras o ampliación de ejidos. Esto es, Arturo Barman dice que el Estado posrevolucionario lo que quería era tener una relación clientelar con los ejidatarios y entonces por eso el Estado era el que otorgaba a los pueblos y no les reconocía su propiedad originaria. Entonces, bueno, y efectivamente, bueno, luego vemos al pasar del tiempo cómo se establece efectivamente una relación clientelar entre algunas facciones o algunos grupos después de la posrevolución. Bueno, la desaparición de Zapata significó para los campesinos de Morelos la cancelación de un proyecto que descansaba principalmente en la lucha por la subsistencia campesina ante el crecimiento desmedido de la hacienda como institución económica. Después de la revolución, los campesinos de Morelos padecieron el nacimiento de una nueva oligarquía. El Estado y los caciques regionales suplieron la relación clientelar y de sometimiento que la hacienda como institución mantuvo en el porfiriato. Los campesinos de Zapata de Morelos que se unieron a Zapata no habían peleado la tierra por la tierra, sino por lo que ella representaba en la utopía de dominar el territorio a través de la comunidad libre y era esto lo que alimentaba los principios de los revolucionarios. Después de la lucha armada, el nuevo Estado revolucionario volvió a la normalidad. Muchas de las haciendas regresaron a sus dueños. Los caudillos del nuevo ejército revolucionario, como en el porfiriato, eran a veces terror de los pueblos. Y bueno, el retorno a la paz también significó la aparición de vendetas y de represión en una buena parte del territorio de Morelos. Y esto es la cifra que les decía yo. Durante el periodo obregonista en Morelos se dio un reparto agrario de grandes proporciones. 1.170.000 hectáreas fueron dotadas a los campesinos de Morelos y 3.250.000 fueron dadas en posesión provisional. De estas, solo el 1% correspondieron a la restitución de las tierras a sus propietarios originarios. Yo cuando les hablaba del amparo de la Hacienda de Cortés, del administrador de la Hacienda de Cortés, ese amparo es de 1921-1923. El gobernador de Morelos era José G. Parres. José G. Parres fue el médico de Zapata
y bueno, fue cuando los zapatistas pactan con el obregonismo. José G. Parres es el gobernador, él se queda con el gobierno del estado de Morelos, y Genoveva de la O es el jefe militar, es el jefe militar, de la zona militar del estado de Morelos. Y lo que yo les quería decir es que cuando yo hice ese artículo que le denominé argumentos de clase y razonamientos jurídicos en la disputa por la tierra y por las aguas en el Morelos postrevolucionario, es que precisamente, por ejemplo, los hacendados decían en sus alegatos ante los juzgados de distrito que toda la infraestructura que ellos habían construido iba para explotar la tierra, la mayoría de las haciendas eran haciendas cañeras, iba a ser echada a perder por una runfla de campesinos ignorantes que no sabían manejar la tecnología. Y bueno, había ahí, para mí, entre otras cosas, era un argumento de clase, pero a la par en esos expedientes que yo he podido leer, expedientes de amparos, también había el discurso de José G. Parres. El discurso de José G. Parres era reivindicar al zapatismo y de alguna manera reivindicar a los propietarios originarios de lo que hoy es el estado de Morelos. Y bueno, para que veamos un poco las condiciones en las que la idea que tenían algunos excombatientes zapatistas de las condiciones en que ellos vivían en el periodo postrevolucionario, les voy a leer unos parrafitos de unas palabras que Rubén Jaramillo dirigió a sus compañeros de la Asociación de Crédito Agrícola de Taquiltenango. Les dijo Jaramillo: compañeros, los hemos convocado a esta pequeña junta con el fin de hacerles ver la triste condición con que vivimos y a la cual creemos de justicia ponerle fin. Todos los aquí presentes hemos recibido un pedazo de tierra para que trabajándola y con su producto podamos vivir con holgura, pero por desgracia nadie de nosotros se siente feliz con la tierra por el hecho de no tener recursos indispensables para trabajarla y hacerla producir como es necesario. Continúa Jaramillo: es una verdadera lástima ver nuestros campos tan fértiles y sin rendir frutos para sustentarnos a nosotros y a nuestras familias. Y lo poco que rinden nos lo arrebatan a precios irrisorios de hambre, acaparadores, criollos y extranjeros, con lo cual se enriquecen ellos y nos empobrecemos nosotros. Ustedes ven cómo nuestro arroz es tan barato, a tal grado que en honor a la verdad ya no es costeable su cultivo. Y con esos precios tan mezquinos no es posible que nuestra vida económica pueda mejorar. Se empobrecerán las tierras y nosotros con ellas, y nunca remediaremos nuestra condición de hambrientos. Y no hay razón para que, siendo poseedores de tan buenas tierras, seamos tan miserables. Y sigue Jaramillo: nuestro pueblo, que tiene una bonita historia revolucionaria, debe ser un verdadero ejemplo por la buena o por la mala, me salté. Nuestro pueblo, que tiene una bonita historia revolucionaria, debe ser un verdadero ejemplo de progreso y símbolo de libertad. Pero eso solo lo podremos lograr cuando por la buena o por la mala rompamos las cadenas de hambre y de miseria que hoy nos tienen los explotadores de nuestro trabajo. Eso lo dijo Jaramillo en 1927, cuando encabezaba una asociación de productores de arroz y bueno, se quejaba de los bajos precios con que les pagaban la cosecha. Según Jaramillo, después de la revolución, el campesinado continuaba engrosando las filas de los miserables. El reparto agrario y la utopía zapatista no habían logrado llevar justicia a los forjadores de la revolución. La tierra era también un instrumento al que deberían ser incorporados otros elementos como la capitalización y la modernización. La organización del campesinado resultó insuficiente y las armas tuvieron que ser desempolvadas, pues de otra forma no había garantías. Por debajo de esas manifestaciones de violencia armada subyacía siempre la exigencia de satisfacer la justicia agraria. En el estado de Morelos hubo antes de los años 40, rebeliones contra la escuela socialista en Tetela del Volcán,
de apoyo al movimiento cristero en Jonacatepec y Huitzilac. También hubo una rebelión armada que se llamó La Bola Chiquita, que es como se conoció al movimiento armado que apareció en el oriente de Morelos en oposición al servicio militar obligatorio ya durante la Segunda Guerra Mundial. Pero también operaban en la región bandas de mercenarios como el Polilla o el Tallarín. Esto es… por ejemplo, dice, en el sur de Morelos se fue formando una nueva oligarquía. En el sur de Morelos, los caciques que seguían controlando la producción de arroz, las mejores tierras, la mejor infraestructura de agua, eran, por ejemplo, la familia Ruiz de Velasco, que fue una familia muy conocida de hacendados, Jacinto Leiva, Carlos Lavín, que él también fue gobernador del estado de Morelos, también caciques militares como Juan Rojas, burócratas y comerciantes allegados al gobernador Vicente Estrada Cajigal como Juan Salazar, Raimundo Ríos Zavala o Joaquín Pineda Román. Ellos ocupaban las principales posiciones dentro del poder público y por tanto también detentaban el poder económico. La aparición de esta nueva estirpe de caciques en buena parte del país y particularmente en Morelos hizo surgir simultáneamente conflictos en muchos pueblos, pues la gran masa campesina que había integrado los ejércitos revolucionarios tuvo que tomar de nuevo las armas para hacer frente a la avanzada de este nuevo grupo. Los zapatistas que habían luchado por seguir siendo campesinos no vieron coronadas sus esperanzas. Y les voy a leer un párrafo. Renato Ravelo, un autor clásico del jaramillismo, él dice en un texto clásico que escribió sobre los zapatistas y los jaramillistas, dice Ravelo: la mayoría de los zapatistas retornaron a sus trabajos de campo, escondieron o entregaron sus fusiles, tomaron el arado, cultivaron sus tierras y pronto, después de las primeras cosechas, surgieron los nuevos enemigos. Ya no fueron los hacendados azucareros, sino gentes con capital que compraban las cosechas, practicaban el agio, controlaban el comercio y acaparaban las tierras. Estos ricos tramaron alianzas con una multitud de políticos surgidos de la revolución para juntos dominar, además de la agricultura, el gobierno y la riqueza pública del estado de Morelos. En esas condiciones llegamos, terminamos prácticamente los años 30 y bueno, como les dije, de 1913 a 1929 hubo en Morelos 28 gobernadores designados por el Ministerio de Ley o directamente por los presidentes de la República. Hasta que llegó Vicente Estrada Cajigal, entre los designados directamente por el Poder Central estaba el caso de José G. Parres en un momento muy interesante que fue en principios de los años 20, y José G. Parres la verdad es que impulsó mucho el reparto agrario, aunque no pudo lograr la restitución de la propiedad originaria a los pueblos del estado de Morelos, sí impulsó un reparto agrario de grandes proporciones. En las elecciones de 1930, cuando se designa un nuevo constituyente, dice lo voy a decir, Valentín López González, un cronista de la ciudad del estado de Cuernavaca, dice: el pueblo de Morelos dio muestras de un gran civismo. El 28 de abril de 1930, el candidato del Partido Socialista Revolucionario, Vicente Estrada Cajigal, fue elegido gobernador del estado de Morelos y el 4 de mayo quedó integrada la 24ª legislatura, que posteriormente declaró válidas las elecciones y ese mismo año la legislatura se erigió en Congreso Constituyente. Algunos autores señalan que uno de los principales problemas para el regreso al orden constitucional en Morelos fue la participación de varios jefes zapatistas en el poder político nacional y el reparto agrario que emprendieron los gobiernos sucesivos sonorenses, hasta que Plutarco Elías Calles lo declaró concluido. Álvaro Obregón y en algún momento Calles, si bien Álvaro Obregón y en algún momento con Calles, los jefes zapatistas
se inició el desplazamiento de los jefes zapatistas por caudillos regionales que surgieron en el periodo cajigalista. Entonces, bueno, los jefes zapatistas fueron sustituidos por una nueva clase política. A partir de la muerte de Zapata hasta 1929 nació una nueva clase política en el estado de Morelos que vino de la mano de Vicente Estrada Cajigal. Vicente Estrada Cajigal fue un personaje muy cercano al presidente Plutarco Elías Calles. Y bueno, les voy a leer solamente el artículo 2 de la Constitución de Morelos de 1930 para que cierre esta parte y empecemos con la década de los 40. Dice, el artículo 2 de la Constitución aprobada en 1930 dice: las autoridades del Estado de Morelos vigilarán el exacto cumplimiento del artículo 27 de la Constitución Federal de 1917 y de la Ley Constitucional del 6 de enero de 1915 como reconocimiento de la Declaración Primera del Estatuto Preconstitucional de Ayala de 28 de noviembre de 1911, reformado en San Pablo, Oxtotepec, el 19 de julio de 1914. Entonces, hay aquí todavía una recuperación del discurso zapatista. En 1930, el reparto de tierras en el estado de Morelos se canceló y la solución a las demandas de los pueblos fueron ignoradas. Y en su lugar se instauró una eficaz política administrativa que se manejaba verticalmente desde la capital, lo que dio como resultado el enfrentamiento entre los veteranos zapatistas y los nuevos burócratas, así como el descontento en los pueblos. Entre los jefes zapatistas descontentos figuraban Ambrosio Puente, Leopoldo Heredia, el general Quintín González y Sergio Valverde, que ellos van a resurgir posteriormente como grupo de poder en el periodo cardenista. Incluso muchos de ellos llegan a ser diputados y bueno, tienen un gran poder en el estado de Morelos. Bueno, después viene el periodo de Lázaro Cárdenas, que es, al igual que a nivel nacional, el periodo en que la revolución se hace un poco realidad en el estado de Morelos. Cárdenas reinicia nuevamente el reparto agrario y bueno, como ya lo planteaba Rubén Jaramillo en 1927, Cárdenas intenta la constitución de un nuevo ciudadano, una nueva, porque él quiere que haya un nuevo tipo de campesino que ya que incorpore actividad comercial. Y bueno, el principal proyecto de Lázaro Cárdenas, y lo hace a través de Rubén Jaramillo, es la fundación del Ingenio Emiliano Zapata de Zacatepec. Jaramillo también como líder agrario, primero de los arroceros, después participa en la campaña de Lázaro Cárdenas a través de la Confederación Campesina Mexicana. Participa y bueno, pues se convierte en una persona muy cercana al general Cárdenas y bueno, Jaramillo logra también que se repartan tierras en el sur y en el poniente del estado de Morelos, en Tlaquiltenango, donde él era ejidatario, porque logró también que le repartieran tierras, y el proyecto más importante fue la agroindustria, como fue el Ingenio Emiliano Zapata de Zacatepec. Entonces, bueno, esto cambia la dinámica incluso de las relaciones sociales entre el campesinado y los obreros en el estado de Morelos, y bueno, a partir del periodo cardenista. Bueno, de alguna manera también la agricultura comercial en el estado de Morelos en los años 30 tenía ya tuvo un nuevo repunte, y bueno, eso hizo que en los años 30 la población de Morelos ya tuviera casi la población que tenía antes de la Revolución Mexicana, porque bueno, una muy buena parte de la población de Morelos murió por la guerra de la Revolución. Al final de los años 30, Morelos tenía una población de 182.711 habitantes. La población se incrementó más del 40%, y bueno, hay autores que se lo atribuyen a la aparición de la agricultura comercial. Cárdenas entregó casi 70.000 hectáreas a 5.000 campesinos de Morelos, mientras que los gobiernos de los caudillos sonorenses de 1920 a 1928 repartieron 200.000 hectáreas entre 25.000 campesinos.
Y bueno, la labor consistió sobre todo en la ampliación de ejidos. El estado de Morelos padecía entonces el reacomodo de los miembros de la nueva élite política luego de 17 años de la ruptura del orden constitucional. Bueno, llegamos a la instalación del orden constitucional, luego llegamos al cardenismo y bueno, son como etapas porque el cardenismo también llevó aparejada la creación de una nueva clase política. Aquí otra vez el agrarismo radical vuelve a cobrar fuerza, vuelven a tomar posiciones en el poder político y bueno, y Jaramillo es una de las personas más cercanas en ese momento en el estado de Morelos al general Lázaro Cárdenas. Se fundaron varias, en el periodo cardenista en Morelos se fundaron varias agrupaciones que reivindicaban la figura de Emiliano Zapata y lograron mediante la acción electoral y la movilización de masas oportunidades en el plano político y también en el plano económico. Así, bueno, surgió el jaramillismo como un movimiento social determinante en la vida política del estado de Morelos, prácticamente en las tres décadas posteriores. Bueno, ahí Jaramillo intervino, por ejemplo, en 1938 hubo una crisis, un conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. El gobernador se llamaba Elpidio Perdomo, era un coronel, también zapatista, aunque bueno, no tenía muy buena fama, los mismos zapatistas, sus compañeros de batalla no lo veían bien. Y bueno, y llega a la legislatura del Estado varios diputados zapatistas como Quintín González, Pío Quinto Galis, Demetrio Gutiérrez, Miguel Zúñiga, Nicolás Zapata, entre otros, y ellos deciden que Elpidio Perdomo no tiene pues los méritos para ser gobernador del Estado y provocan una crisis pues gubernamental, no puedo decir constitucional, pero sí una crisis de gobierno. Y bueno, Elpidio Perdomo también era originario del municipio de Tlaquiltenango, donde era ejidatario Rubén Jaramillo, y Jaramillo interviene ante el general Cárdenas, y bueno, Cárdenas logra una conciliación y finalmente hay una reconciliación entre los dos poderes. Y bueno, esta es una de las participaciones de Rubén Jaramillo. Hay una anécdota que cuenta Gili en su obra El cardenismo, una utopía mexicana. Habla de la inauguración del ingenio Emiliano Zapata de Zacatepec en marzo de 1938. Cuando se funda el ingenio Emiliano Zapata de Zacatepec, también se crea el municipio de Zacatepec, porque antes no existía como municipio, también a instancias de Rubén Jaramillo. Y dice Gili que de regreso de la inauguración de Zacatepec, del ingenio de Zacatepec, el general Cárdenas y el general Francisco Mújica regresan juntos a su finca de Palmira, que es una finca que está ubicada en Cuernavaca, en los límites entre lo que es el municipio de Temisco, el municipio de Jiutepec y el municipio de Cuernavaca. Y según el general, que venían en la carretera por una brecha y deciden, se baja el general Cárdenas, se baja el general Mújica, y bueno, lo que Gili dice es que ahí platicaron la manera en la que iba a realizarse días más adelante la declaración de la expropiación petrolera. Y bueno, y fue también muy importante el evento de la inauguración del ingenio de Emiliano Zacatepec, porque fue un evento al que se le dio mucha proyección, porque se invitó a cónsules, a representantes de países extranjeros. Y bueno, el trabajo de Jaramillo ahí fue, bueno, hacer patente que el general Cárdenas tenía el respaldo de la población. Entonces, en ese sentido, ese era el papel de Jaramillo en el cardenismo, porque durante mucho tiempo Jaramillo le pidió al general Cárdenas que lo ayudara. Él quería ser diputado federal, luego quería ser diputado local, quiso ser gobernador, y Cárdenas nunca lo respaldó para tener un puesto público, sin embargo lo respaldó de otras maneras. Por eso es precisamente en el periodo cardenista cuando no solamente Morelos vive su revolución,
sino también nace un nuevo movimiento, que es el movimiento jaramillista, que es un movimiento que en algún momento, ya en 1940, incluso participa en un levantamiento que hicieron los sinarquistas en el estado de Morelos, y era un movimiento contra el cardenismo. Entonces, bueno, uno no se explica por qué Jaramillo participa ahí en ese movimiento. Y bueno, les voy a leer una parte de qué significó Zacatepec. Bueno, ya les decía yo la idea que tenía Jaramillo que yo creo que concordaba con el proyecto del general Cárdenas de un nuevo tipo de campesino. Y bueno, escribí la idea jaramillista de que la industrialización del campo serviría a los campesinos sin tierra, que tendrían oportunidad de obtener empleos remunerados, se vino abajo con las modificaciones al proyecto impulsadas por el gobierno ávila camachista, que vamos a ver más adelante. Un jaramillista le contó a Renato Ravelo, decía el jaramillista, le dijo a Renato Ravelo, dice: cuando se plantó el ingenio, yo se lo dije a Rubén, ese ingenio va a ser la perdición de todos nosotros los campesinos. Y le dijo Rubén: no, que se te quite ese pensamiento. Este ingenio es el que va a favorecer a todos los campesinos, porque el que no tenga tierras tiene su trabajo aquí listo y tiene para estar comiendo. Y nosotros que tenemos un pedazo de tierra, estamos trabajando para que esos pobres se ayuden. Entonces, bueno, y luego la idea de Zacatepec era una cooperativa de obreros y campesinos. Los campesinos y los obreros eran dueños de esa fuente de empleo. El cardenismo, el avilacamachismo generó una nueva normatividad, entonces desconoció los derechos tanto de los obreros como de los campesinos, y entonces eso orilló al primer levantamiento armado de los campesinos. Pero bueno, en el fondo ese jaramillista tuvo razón. El ingenio de Zacatepec se convirtió al finalizar el cardenismo en un foco de conflictos derivados sobre todo de la participación que en las políticas de la fábrica tenía el gobierno del Estado. Además, en una fuente de enriquecimiento ilícito y de poder muy importante en el estado de Morelos. Durante años, los obreros y los campesinos socios de la cooperativa se quejaron de la injerencia excesiva del gobierno del Estado, que en complicidad con los gerentes del ingenio en turno mantenían en su fuente de trabajo. A instancias de los gerentes y gobernadores, se creó también un grupo de guardias blancas que desde su inicio trató de controlar y reprimir las acciones de los campesinos y los obreros. Ellos eran los que iban y rompían la huelga. Les quiero decir que las huelgas se iniciaron en el periodo de Ávila Camacho. El poder de los gerentes del ingenio llegó a ser tal que eran ellos los que designaban a quienes ocupaban los cargos políticos más importantes en la región de influencia del ingenio, y que llegó a ser más de la mitad del territorio morelense. Y bueno, esas guardias blancas de las cuales les hablaba yo fueron las primeras que persiguieron a los jaramillistas de Morelos cuando rompen la huelga, y Jaramillo se va al monte y empieza a reclutar jóvenes para levantarse en armas nuevamente. Y bueno, yo sostengo que el jaramillismo fue una especie de crisol para el surgimiento del movimiento zapatista. Y bueno, hubo una mezcla ahí de ideologías que confluyeron en el ingenio de Emiliano Zapata de Zacatepec, porque bueno, llegó gente del Partido Comunista, llegaron algunos cooperativistas, trabajadores de los ingenios de Ébano en San Luis Potosí, también de Tamaulipas, que tenían una experiencia en el anarquismo y también tuvieron relación con los ingenios de Atencingo, porque el hermano de Rubén Jaramillo era también líder obrero, líder campesino del ingenio de Atencingo, Puebla, y bueno, hubo ahí como que se generó un movimiento que yo le llamo que fue que finalmente se conoció como jaramillismo. Bueno, en 1942, según las cifras oficiales, Morelos vivía en muchos sentidos un periodo de auge excepcional. La industria, por ejemplo, en ese año comenzó a prefigurar los polos de desarrollo que prevalecían casi 2 décadas después y que avisoraron el futuro de lo que hoy se conoce como CIVAC, la Ciudad Industrial del Valle de Cuernavaca.
Inicia el periodo de Jesús Castillo López y él, bueno, impulsó la consolidación de las empresas campesinas, la tecnificación del agro, la irrigación del campo para incrementar las zonas de cultivo, de tal suerte que para 1943 Morelos contaba ya con un total de 21,000 hectáreas de tierra para riego y casi 100,000 de temporal. De esa cifra, 57% se destinaba a la siembra de arroz y caña de azúcar y solo unas 2/3 partes de la superficie de temporal se sembraba maíz. El estado de Morelos se encontraba en los años 40 en los primeros lugares de producción de azúcar y arroz del país. Se crearon también industrias como en el estado de Morelos como Cementos Anáhuac en el municipio de Jiutepec, se afianzó la industria textil en Cuernavaca y también se estableció la primera industria farmacéutica que sentaría sus reales en Cibac, los laboratorios Grossman. La llegada del progreso no sería de ninguna manera sin dificultades, aunado a los problemas en el ingenio de Zacatepec y que generó la aparición de grupos armados. Hubo también un levantamiento armado que les mencioné hace un ratito, que es el movimiento, se llamó el Plan de Pustla. Fue un movimiento que nace en el oriente del estado de Morelos y que lo encabeza el general Cecilio Barreto, José Inclán, y que era parte del movimiento sinarquista de los años 40. Y también aquí quiero decirles que ese movimiento aparece en 1943 en el estado de Morelos. Y Jaramillo rompe con el gobierno de Ávila Camacho y con el gobierno del estado de Morelos en 1942 cuando el gobierno rompe la huelga y los empiezan a perseguir las guardias blancas. Jaramillo entonces se va al monte, recluta hombres y ya anda en las montañas, y entonces en ese momento para Jaramillo, yo creo que fue por puro pragmatismo, decide unirse a un movimiento nacional, posteriormente que es un movimiento que era contra el general Cárdenas. Y posteriormente Jaramillo rectifica y vuelve, es amnistiado porque él ya estaba levantado en armas en 1943 y vuelve otra vez, vuelve a Morelos y crea un partido que se llama el Partido Agrario Obrero Morelense. Van a las elecciones y Jaramillo y su gente dicen que padecieron fraude en 1946. Y nuevamente hay una ruptura, y los persiguen y se van de nuevo a la lucha armada. Regresa Rubén Jaramillo, esto les cuento de Jaramillo porque es de alguna manera cómo estaba la política en el estado de Morelos, y en 1952 se une a la Federación de Partidos del Pueblo y ahí aparecen dos personajes muy interesantes, Genovevo de la O y Vicente Estrada Cajigal, y participan en la Federación de Partidos del Pueblo. Jaramillo es el candidato a la gubernatura, Vicente Estrada Cajigal y Genovevo de la O son candidatos al Senado, igual por la Federación de Partidos del Pueblo, y Miguel Enríquez Guzmán es el candidato a la presidencia de la República. Otra vez, nuevamente, ellos dicen que hay fraude y nuevamente Rubén Jaramillo vuelve a las montañas, se levanta en armas. Y el movimiento es clandestino y hay guerra en el estado de Morelos en los años 50 y ahí quiero hacer esta anotación, en los años 50 Morelos fue gobernado por dos generales, el general Norberto López Avelar, que fue finalmente quien era gobernador en 1962 cuando asesinan a Rubén Jaramillo. Él fue miembro de una agrupación paramilitar que se llamaba Los Dorados, no sé si han oído hablar del grupo Los Dorados. Ellos participan incluso en la gran represión contra los miembros de la Federación de Partidos del Pueblo en 1952. Y Norberto López Avelar era un miembro prominente de Los Dorados y él llega a ser gobernador y es gobernador cuando asesinan a Zapata. Voy a pasarme para acá, pero yo les quiero contar algunos casos de rebeliones, pero muy brevemente, en el estado de Morelos que se dan, así llegamos a los años 60, cuando hay una gran movilización en el estado de Morelos, una gran movilización social. Jaramillo es amnistiado nuevamente en 1958, se reúne con Adolfo López Mateos en 1958 y pactan la paz. A Jaramillo le prometen darle en posesión aproximadamente 30,000 hectáreas ociosas que estaban al poniente del estado de Morelos.
que se conocían como los llanos de Michapa y el Guarín. Y bueno, Jaramillo pacta con López Mateos, regresa a Morelos a organizar la creación del centro de población, se llamaba Profesor Otilio Montaño, se iba a llamar Centro de Población. Sin embargo, había en Morelos, como les dije, desde los años 40, una oligarquía de terratenientes que eran los grandes fraccionadores, pero no solamente eran gente rica del estado de Morelos, sino que había inversionistas extranjeros, estaba entre ellos o mexicanos, Miguel Alemán, un norteamericano de apellido Stone, y bueno, ellos también presentaron al gobierno de López Mateos un proyecto que se llamaba Proyecto Amacuzac, en el mismo territorio en el cual Jaramillo solicitó para crear el centro de población para campesinos sin tierra. Y bueno, mi teoría es que Jaramillo se combinaron varias cosas para su asesinato en 1962. Por un lado, la afectación que causó al invadir, porque invadió en 1961, invadió las tierras ociosas, aun cuando el proyecto Amacuzac de los empresarios ya estaba caminando con el gobierno federal. Jaramillo se entera y invade las tierras, lo saca el ejército y vuelve a entrar nuevamente en el 62, toma las tierras, en abril el ejército toma nuevamente las tierras, lo desaloja y en mayo es asesinado junto con toda su familia. Pero hay una gran movilización social, un gran descontento social en el estado de Morelos y Jaramillo es como un eje articulador de esa resistencia y de esa inconformidad. Hice unos parrafitos que les voy a leer como para darles idea. En 1962 la lucha no solo era de los campesinos sin tierra contra la incipiente industrialización que llegó a ser parte otro personaje que llegó para quedarse, el empresario de la industria inmobiliaria. La lucha por la tierra dejó de ser solo problema de los campesinos. Los miembros de la clase empresarial habían descubierto que la tierra morelense proporcionaba otro tipo de satisfactores. El del esparcimiento que dan los fraccionamientos de lujo y los campos de golf. En la década de los años 60 es precisamente la etapa de inicio de la transición del Morelos rural y campesino para dar paso a una entidad eminentemente recreativa. Los empresarios de la industria inmobiliaria exigían también al gobierno tierra para fraccionar y exigían solución legal para regularizar extensiones territoriales que habían adquirido de manera ilegal y fraudulenta. Para ello conformaban agrupaciones y daban la lucha de manera corporativa. Simultáneamente, la población campesina se organizaba para resistir. Los comuneros de Aguatepec, en el municipio de Cuernavaca, exigieron, por ejemplo, la devolución de sus tierras a los empresarios extranjeros y mexicanos que pretendían construir un fraccionamiento de lujo en su comunidad. En Tepoztlán, miembros de la comunidad luchaban para impedir la edificación de otro fraccionamiento similar, el de Monte Castillo, que contaría con inversión de miembros de la élite política del Estado. Los comuneros de Acapancingo en Cuernavaca demandaban la devolución de sus tierras a un empresario de San Luis Potosí, luego de una permuta fraudulenta avalada por el gobierno federal. Los habitantes de Cuernavaca tomaban las calles y se organizaban para protestar por las altas tarifas del agua potable y del impuesto predial. A ellos se sumaban los activistas de la Universidad del Estado, que en 1958 habían logrado la autonomía universitaria y que ahora querían impedir la imposición de un nuevo rector. En Tlayacapan, Tlaltenango, Tlayecac, los campesinos luchaban por una nueva redistribución de tierras, mientras que en Tepoztlán los comuneros intentaron linchar al presidente municipal por haber cedido parte de su territorio a favor de los comuneros de Tejalpa. En Zacatepec, los productores de caña y obreros del ingenio Emiliano Zapata luchaban para poner fin a décadas de corrupción en las administraciones del ingenio. En los límites de los municipios de Coatlán del Río, Tetela, del Volcán, Mazatepec y Puente de Ixtla, en el sur poniente del estado de Morelos, más de 6,000 campesinos habían tomado 2 veces 35,000 hectáreas de tierras ociosas en las que el gobierno federal y los empresarios pretendían construir un emporio turístico empresarial y habían sido desalojados igual número de veces. En el Morelos del Milagro mexicano, en pleno auge del Estado autoritario, los grupos sociales que históricamente se resistieron lo seguían haciendo. Y por lógica, la represión también se incrementaba. Y bueno, voy a leer unas líneas que escribió Renato Leduc en la revista Siempre. Dice: en el estado de Morelos,
existe una mafia de neolatifundistas y fraccionadores que incluye a capitalistas extranjeros, banqueros, coyotes, políticos y aún autoridades nacionales con bastante influencia y millones para hacer acallar o armar a la Araca. Los procesos sociales que caracterizaron al Estado de Morelos en los años del Milagro Mexicano bien se pueden inscribir en el proceso de descampesinización que se da a nivel mundial en los años 70. Bueno, yo solamente les voy a leer, decirles 2 puntos porque ya me estoy terminando el tiempo. En el caso de hay en Morelos como y sobre todo en Cuernavaca, como puntos de coincidencia. Por ejemplo, en ese año, en los comuneros de Aguatepec, como les dije, protestaron y pidieron apoyo incluso al general Cárdenas para evitar que se construyera un fraccionamiento de lujo que se llamaba El Ensueño, que estaban como inversionistas. Ahorita les voy a decir quiénes eran los inversionistas. Eran los Legorreta, los Iragorri, los Stone y bueno, entre otros, Miguel Alemán, por ejemplo, ¿no? Lo que hicieron los comuneros de Aguatepec, la colonia iba a ser un fraccionamiento de lujo que se llamaba El Ensueño, ya tenía toda la infraestructura urbana, entonces los comuneros toman el fraccionamiento y lo invaden con los campesinos y se vuelve una colonia popular y le ponen el nombre de Antonio Varona. Y ahí les quiero decir que hay testimonios de que uno de los fraccionadores de esa parte que se conoce en Cuernavaca como Vista Hermosa, que se apellidan Estrada, no quiero decir que ellos, pero el líder de los comuneros de Aguatepec era un sobrino de Antonio Varona y él y su esposo fueron asesinados en un camino de terracería que iba de Aguatepec a Cuernavaca y no solamente fueron asesinados, sino que le sacaron la lengua. Posterior a la invasión del fraccionamiento El Ensueño. Hay otro caso también de un fraccionamiento en el municipio de Temisco, que ese ya se da en los años 70, a principios de los años 70, que ahora es una colonia popular que se llama La Lagunilla. También era un fraccionamiento de lujo, era de un hijo de un exgobernador que se apropió de un amplio espacio de territorio en Cuernavaca. Incluso ya estaba la infraestructura urbana para que ya empezar a vender los terrenos y los comuneros, no recuerdo si pertenece a Capancingo, también toman ese fraccionamiento y se convierte en una colonia popular. Entonces era también parte de lo que se hacía en Morelos y una dinámica parecida fue en la fundación de la colonia Rubén Jaramillo, que es un movimiento que se da en 1975 y bueno, ese movimiento lo encabezaba Florencio El Güero Medrano, era un movimiento de corte maoísta. Ese movimiento era un movimiento muy fuerte que tenía interacción con grupos internacionales, que había financiamiento incluso de algunos personas de Estados Unidos estaba financiando el movimiento, un grupo de chicanos estaba financiando el movimiento y bueno, también tenían su brazo armado, su brazo político era el PPUA, se llamaba Partido Proletario Unido de América y bueno, en 1973 el ejército toma la colonia de Rubén Jaramillo y sus líderes son desaparecidos. Florencio El Güero Medrano, aunque se dice, incluso hay publicaciones, ahí puse alguna, que se dice que fue asesinado, pero la verdad es que su cuerpo no ha sido encontrado y bueno, fue desaparecido por el ejército. Hay testimonios escritos en los cuales los compañeros de Florencio Medrano que fueron detenidos con él narran de qué manera eran torturados, de qué manera el gobierno federal a través de su aparato de procuración de justicia torturaba a sus hijas, simulaba fusilamientos, incluso ellos cuentan que había vuelos de la muerte.
Entonces, esa es la parte que nos falta todavía explorar de los años 70 y de la Guerra Sucia en México. Y bueno, Morelos fue así es como un laboratorio, porque ahí se puede ver cómo fue Morelos en el periodo postrevolucionario y también cómo fue el Morelos del milagro mexicano. Y bueno, Morelos tuvo, le digo, hasta los años 70, 80 también una organización social y política de la sociedad civil organizada muy interesante, que solo paralizó el miedo al narcotráfico y el miedo a la guerra contra el narcotráfico. Y bueno, también no tampoco es que ahí haya nacido, por ejemplo, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que finalmente logró que se creara una comisión de atención a víctimas, que bueno, finalmente no ha tenido los resultados que esperábamos, pero bueno, hay una herencia, un legado del zapatismo de larga duración. Entonces, eso yo se los dejo ahí. Tenía yo muchas cosas para platicarles, pero bueno, espero que les haya aportado algo, y creo que hay, no sé si hay un receso o una especie de anuncios y después las preguntas, ¿no? ¿Cómo? ¿Sí? Creo que terminé antes. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Ya me fui muy rápido al final. Bien, agradecemos a la doctora Aura Hernández su valiosa participación en esta serie de conferencias sobre la revolución agraria zapatista. Y bueno, no sé ustedes, pero pasa como en las películas, ¿verdad? Se muere el héroe y parece que se acabó la historia. Y sucede que en la historia, en las sociedades reales, pues el cuento no termina, sino que tiene una continuidad. Y Aura Hernández, junto con otros conferencistas, recordarán palabras de Horacio Crespo, que también nos dio una muy buena visión sobre lo que sucedió en el estado de Morelos después del periodo revolucionario y cómo se dan estas grandes transformaciones. Ahora no pelean por la tierra, pelean por los condominios de lujo en el estado de Morelos. Paradojas de nuestra historia, de nuestra geografía nacional. Bien, les dejo una tarea para el día de hoy. Por supuesto, no apunten, no va a haber exámenes, pero en un día como hoy, pero de 1824, Ludwig van Beethoven estrenó en Viena la 9ª Sinfonía. Así que terminen su día musicalmente, busquen en YouTube la 9ª Sinfonía, mientras preparan su cena, la escuchan. La partitura musical, como ustedes bien saben, es acompañada por la Oda a la Alegría de Schiller. Entonces, es una de nuestras piezas musicales más universales, más conocidas al momento. Para 1824, 7 de mayo de 1824, en Viena. No, pues no, pero qué bueno que la compuso. Bien, y para que se sigan sintiendo históricos y que digan, bueno, ¿y el día de mañana qué vamos a conmemorar? Pues un 8 de mayo de 1753 nació en la hacienda de Pénjamo, en la hacienda de Corralejo, cercana a Pénjamo, intendencia de Valladolid, Miguel Hidalgo y Costilla, que fue trascendente. Pueden decir que destruyó la historia nacional o que le dio pie a la libertad de nuestro país, como quieran verlo. Fue un gran personaje y está presente en nuestra historia. Bien, les hago la siguiente invitación, precisamente el día de mañana, miércoles 8 de mayo, a las 5 de la tarde, no a las 6, no lleguen a las 6 porque entonces ya nos habremos ido. A las 5 de la tarde los invitamos a la presentación editorial de la obra Las Mujeres Creyentes y el Opus Dei, de Virginia Ávila García. Ya se los he comentado, bueno, es como esta historia secreta, ¿verdad?, de compromisos llevados al extremo por parte de estas mujeres que participaron en la creación, en la formación, en el funcionamiento del Opus Dei en nuestro país. Va a estar presente la autora y los especialistas Helio Masferrer y Hortensia Moreno. Están cordialmente invitados. Por otra parte, como ya les había adelantado, llegamos a la recta final del curso La Revolución Agraria Zapatista, en la 10ª y última sesión que tendrá lugar
el jueves 9 de mayo, el doctor Armando Bartra reflexionará sobre el legado y la significación del zapatismo en nuestros días. Ya vimos el zapatismo histórico, pero también la figura de Zapata, su causa, tiene también herederos políticos e ideológicos. Vamos a ver cuáles son las reflexiones de Armando Bartra, que tantos años se ha ocupado en escribir y en impulsar las causas sociales relacionadas no solamente con el zapatismo, sino en general con los movimientos de izquierda. Como ya es el cierre, también les aviso, las constancias para las personas que asistieron a 8 o más sesiones estarán listas la última semana de mayo. Para aquellos que asistieron 2, 3, 4, 5 veces, bueno, pues lo sentimos mucho, vuelvan a concursar, se inscriben en el siguiente curso que va a ser sobre movimientos políticos y sociales, y ahí, pues, si asisten, desde luego les extenderemos la constancia. Me permito también adelantar el siguiente anuncio. El jueves 16 de mayo, la próxima semana, a las 6 de la tarde tendrá lugar la presentación editorial del libro Solo ustedes lo saben, de la autora Silvia Cuesi. Es una pequeña obra que reúne 11 cuentos de tema histórico. Aquí verán reflexiones sobre Miguel Domínguez, sobre Victoriano Huerta, sobre Emiliano Zapata, en momentos cruciales de su vida. Espero que ustedes hayan tenido esos momentos cruciales de su vida donde se preguntan si lo que han hecho se ha hecho bien, o les faltó algo, o debían hacer algo, o están completamente seguros de que la decisión que tomaron era exactamente la correcta. Bajo una forma literaria, la autora toma personajes históricos y los pone en una encrucijada, en sus propios dilemas, en sus propias cavilaciones. Yo ya lo leí, me gustaron algunos, otros me dejan pensando porque hay una memoria que es como de Alzheimer y la verdad me desespera, pero vale mucho la pena ver la combinación entre literatura e historia. Jueves 16 de mayo están cordialmente invitados para asistir a esta presentación editorial. A propósito de la invitación que habitualmente les hacemos para que sigan al INERM en sus redes sociales, me piden puntualmente que les recomiende que entren a Google y escriban Foto INERM Instagram y se va a desplegar parte del contenido que nosotros tenemos dados de alta. ¿Qué es esa parte de contenido? Bueno, nuestro acervo fotográfico que está aquí atrás, hay una bóveda especial que resguarda nuestro acervo fotográfico, tiene 193,000 imágenes. Ahí las tenemos guardaditas. ¿Para qué sirven almacenadas? Bueno, pues para la memoria histórica, pero lo mejor de todo es que la gente, como ustedes los especialistas, conozcan esas fotografías. Así como por chisme, como por ver del TV Notas, busquen Foto INERM Instagram y van a ver un montón de fotografías, no solamente de personajes políticos o de momentos históricos, también personajes del cine, de la televisión, de la farándula, los van a encontrar ahí también con la información correspondiente. Lo pueden copiar, compartir, en fin. La cosa es que se metan y que suban los números de las redes. Ya saben que es fiebre loca subir los números en las redes sociales. Todas nuestras actividades son gratuitas. Los esperamos aquí en el INERM. Muchas gracias por su atención. Gracias. Bueno, aquí está una pregunta de Enrique Cortés Reina. Soy muy mala para las cifras, ¿Cuál fue la cifra estimada de bajas en la población de Morelos durante la década de 1910 a 1920 por la guerra de exterminio contra los zapatistas? En 1920, ¿cuál era la población de Cuernavaca y Cuautla y del estado de Morelos? Bueno, yo le pediría su correo, su teléfono para mandarle la información. Tengo aquí que al finalizar los años 30 la población, hay un registro de que la población llegaba a 182,711 y mi fuente es la obra de Arturo Barman y venimos a contradecir los campesinos de Morelos y el Estado Nacional. Entonces eso quiere decir que aproximadamente será la población antes de la guerra de exterminio, más o menos, porque él habla de que se había restituido la población nuevamente. Y bueno, no tengo la cifra de cuál era la población de Cuernavaca y Cuautla, pero si me da su correo yo la investigo y se lo envío con muchísimo gusto. ¿Sí? Okay, gracias. Bueno, ¿cómo puede haber una huelga en un ingenio siendo una organización que era una cooperativa? Efectivamente. La huelga es de Gabriela. Gabriela,
no sé, ya se fue creo. Bueno, precisamente la huelga se da porque al terminar el gobierno del general Cárdenas, el gobierno de Ávila Camacho manda hacer al Banco Obrero y a la Secretaría de Economía un estudio para determinar si los obreros eran socios o solamente los campesinos. Entonces, el laudo arbitral que emite la Secretaría de Economía determina que los obreros no son socios, que son empleados y sin embargo tenían su sindicato. O sea, siendo cooperativistas en el periodo cardenista, ellos crearon su sindicato. Entonces, desconoce el gobierno de Ávila Camacho todos los derechos a los obreros y por tanto ellos se van a la huelga en 1942. Y por eso es que hay una huelga. Y hay varias huelgas desde los años 40 hasta los años 60 por lo menos. Por eso es que hay una huelga. Sí, contestada, ¿verdad? Otra es… ay, Dios mío, está. Como morelense, ¿a qué atribuye usted la elección primero de Cuauhtémoc Blanco como alcalde y después a la intrigantísima victoria como gobernador constitucional? Jorge Márquez, fue el efecto AMLO, yo lo puedo asegurar. La gente quería apoyar a López Obrador y por eso se volcaron a las urnas creyendo que eso significaba apoyarlo. Si no hubiera sido Cuauhtémoc, el que hubiera sido hubiera ganado. La alcaldía, pues sí, ahí sí fue realmente la ganó, sí, aunque él fue, pero la gubernatura yo creo que fue por el efecto López Obrador, es mi opinión. ¿Sí? Okay, gracias. Otra, ¿qué me puede mencionar acerca de la carta al presidente Kennedy por parte de Jaramillo y la foto en la revista política donde aparece Jaramillo y López Mateos? ¿Quién lo mató? Bueno, esa carta realmente yo no sé si existió. Yo estudié a Rubén Jaramillo y bueno, yo no conocí esa carta. Hay una película de Óscar Menéndez sobre que yo participé en algunas partes, pero ahí el cronista de la ciudad de Cuernavaca, don Valentín López González, que ya falleció, él dijo que él le escribió una carta a Jaramillo para llevarle a Kennedy. Yo lo que sé de Jaramillo es que precisamente lo buscaban los campesinos porque él sabía escribir, porque él sabía leer, porque él tenía conexiones con los políticos y generalmente a través de Lázaro Cárdenas. Sobre el asesinato, bueno, hay varias versiones, pero a mí me parece una inverosímil. Los investigadores de la Dirección Federal de Seguridad que seguían al movimiento jaramillista, bueno, yo creo que deben haber sabido que Jaramillo se afilió al Partido Comunista en 1961, participó en el Movimiento de Liberación Nacional y yo tengo también información de que los jaramillistas estaban comprando armas, por lo menos en 1961. Porque ya Jaramillo lo habían traicionado nuevamente al no apoyarlo para crear el Centro de Población Profesor Otilio Montaño del que yo les platiqué. Entonces hay una versión que dice, que yo también la rescato en mi tesis, de que Rubén Jaramillo iba a secuestrar a Kennedy porque Kennedy iba a visitar Cuernavaca y Xochicalco porque fue un viaje que él hizo cuando se casó con Jackie. En los años 50, él se hospedó en el Hotel Las Mañanitas, es un hotel muy famoso en Cuernavaca, ahí se hospedó y al parecer fue a Xochicalco y Kennedy quería hacer también el mismo recorrido. Y bueno, la Federal de Seguridad empezaron a decir que Jaramillo iba a secuestrarlo y que Jaramillo iba a ir a Cuba, que estaba en alianzas con Fidel Castro y entonces acuérdense que estaba muy fresco todo lo de Bahía de Cochinos, estaba la crisis de los misiles, ¿no? Estaba así como que en la parte más álgida la Guerra Fría. Entonces decir que Jaramillo se afilió al Partido Comunista, que iba a ir a Cuba, que quería secuestrar a Kennedy, y eso lo dijeron los agentes de la Federal de Seguridad. Y es posible que si ellos lo informaron así, por eso se haya decidido la muerte, ¿no? Y incluso cuando la visita de Kennedy hubo pegotes en los autobuses donde decía que se culpaba a Kennedy por la muerte de Jaramillo
y por la pérdida del Carrizal, ese pequeño territorio que está en la frontera entre México y Estados Unidos, que finalmente México perdió y pasó a ser parte de Estados Unidos. Eso es, yo lo vi en los archivos de la Federal de Seguridad, pero bueno, yo creo que pudo haberse conjuntado esa parte, esos rumores, con todos los intereses económicos que Jaramillo tocó cuando se levantó, cuando invadió los llanos de Michapa y el Guarín, donde estaba proyectado el proyecto Amacuzac. El gobierno se arrepintió de haberle prometido a Jaramillo apoyarlo para crear un nuevo centro de población para trabajadores sin tierra, para campesinos sin tierra, y también porque Rubén Jaramillo participó con los comuneros de Aguatepec en la toma del fraccionamiento del Ensueño, que bueno, sabemos que ahí había inversionistas extranjeros, mexicanos, el poder económico estaba muy metido en el estado de Morelos en esa época, en la industria inmobiliaria. Entonces pudieron haberse conjuntado los agravios que sintieron los empresarios de la industria inmobiliaria y por otro lado la parte política. Y bueno, porque el asesinato de Jaramillo fue un asesinato como de escarmiento, porque ¿cómo se explica uno que Jaramillo haya sido sacado de su casa a las 2 de la tarde, a plena luz del día, y bueno, llegaron tanquetas del ejército, jeeps del ejército, y unas horas después es encontrado muerto cerca de Xochicalco, a él y toda su familia? Entonces fue como fue una muerte didáctica, ¿no? Para que, bueno, lo que se muestra en todo esto es que había una efervescencia tal en el país, bueno, en el estado de Morelos, y me atrevo a decir que en el país, que bueno, eso de alguna manera es lo que irrumpe en el 68, ¿no? Que hace, el país no estaba en calma, el país estaba con mucho descontento, a pesar de que estábamos en la paz del milagro mexicano. Y bueno, la foto de la revista Política es cuando pacta con López Mateos, y bueno, las tesis, yo no encontré alguna documentación, creo que esas órdenes no se dejan por escrito, pero sí creo que hay la responsabilidad del asesinato de Jaramillo, una parte del gobierno federal de esa época y del poder económico, particularmente el que estaba involucrado en la industria inmobiliaria en el estado de Morelos. Y bueno, hay una pregunta ¿podría profundizar más sobre el caso del Güero Medrano en el estado de Morelos? Yo escribí unos parrafitos, se los voy a leer y con esto cierro, 2 minutos, si me dan, y para decirles. En 1975 el Ejército Federal invadió y clausuró al mando de más de 10,000 efectivos la colonia Rubén Jaramillo en el municipio de Temisco. El proyecto, inspirado en la utopía jaramillista y dirigida por líderes de inclinación maoísta, logró en pocos años la creación de una colonia proletaria que había sido capaz de proporcionar a sus habitantes educación, comida, vivienda, partidos políticos y ejército. La colonia fue fundada precisamente sobre las cenizas de una ignominiosa corrupción. Al igual que la colonia Antonio Varona, a principios de los años 70, se habían plantado ahí los cimientos de una zona residencial de lujo cuyo propietario era el gobernador morelense Felipe Rivera Crespo. Yo, perdón, en mi imposición dije que era la colonia La Lagunilla. La colonia Lagunilla no era del hijo de Felipe Rivera Crespo, era de otro empresario. Sigo. Campesinos sin tierra, pobladores de las zonas marginadas de Cuernavaca, estudiantes de la Ciudad de México, obreros, siguieron a Florencio el Güero Medrano en su sueño de construir un territorio libre y autónomo en pleno corazón del estado de Morelos. Esta autonomía con la que llegaron a vivir los casi 10,000 habitantes de la colonia Rubén Jaramillo preocupó al gobierno federal y en 1975 la pequeña comunidad fundada en nombre de Rubén Jaramillo fue prácticamente borrada del mapa. Sus líderes encarcelados, el principal, el Güero Medrano, fue desaparecido. La preocupación gubernamental no parecía infundada, pues este grupo de hombres y mujeres buscaba alcanzar, como muchos otros movimientos contemporáneos, la utopía de la liberación continental. La investigación derivada de la aprehensión de sus principales líderes reveló la existencia de una amplia red de grupos guerrilleros que en el contexto de un gran movimiento
se planteaban la liberación continental y los financiamientos y acopios de armas llegaban incluso desde territorio enemigo, los Estados Unidos, mediante agrupaciones chicanas que operaban desde su territorio. El Partido Proletario Unido de América, el PPUA, se inspiraba en héroes latinoamericanos como Bolívar, Martí, Fidel Castro, Ernesto Guevara, Camilo Cienfuegos, en los mexicanos Zapata y Villa, y luchadores más recientes como Rubén Jaramillo, Arturo Gamis, Genaro Vázquez y Lucio Cabañas, que enarbolaron las banderas de la revolución proletaria y antiimperialista. Eso dice los estatutos del PPUA. Con la invasión del ejército, el sueño parecía haber terminado. Sin embargo, inmediatamente después de la cancelación del proyecto de la Rubén Jaramillo, muchos morelenses se organizaron en sindicatos, en grupos de defensa de los derechos humanos y hasta en organizaciones católicas para defender sus derechos laborales, sus derechos humanos y sus derechos políticos, dando lugar a un impresionante movimiento social organizado como no se daría en muchas partes del país, lo que hace innegable la existencia de un importante legado de resistencia. Y me atrevo a decir que desde el zapatismo. Con esto termino y les agradezco su paciencia. Gobierno de México.